4 de la Comisión. En el primero se solicitan respuestas a diversas consultas realizadas en sesión. En el segundo se informa sobre la regularización, utilización y cálculo de la tasa de mortalidad y las inversiones y rentabilidad de las compañías de seguros en esta materia. Y en el tercero, para que concurra el representante de la Comisión a las sesiones, ante lo cual señalan que existe la plena concurrencia de participar. Sin embargo, hay que atenerse a las labores que ellos tengan. En segundo lugar, una carta del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Joaquín Cortés, también por el cual da respuesta al oficio 26, e indica que no podrá concurrir a la sesión de hoy debido a tener comprometida su participación en una reunión. En tercer lugar, un oficio del jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica, mediante el cual remite, en cumplimiento de lo requerido por la presidenta de la Comisión, un resumen de lo expuesto por la Fiscalía Nacional Económica, una revisión de las recomendaciones de la Fiscalía y su Estado, y de los principales temas que luego fueron objeto de preguntas por parte de las señoras y señores diputados de la Comisión. En cuarto lugar, un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual comunica que profesionales del área de análisis legal de asesoría técnica parlamentaria se encuentran trabajando en la solicitud realizada por esta comisión en el oficio número 25 sobre el cálculo de la tasa de mortalidad y rentabilidad de la inversión. Además indica que ante cualquier consulta al respecto, las y los integrantes de la comisión se pueden contactar con el coordinador del área de análisis legal, el señor Guido Williams. En quinto lugar, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre tablas de mortalidad en el sistema de pensiones de capitalización individual, antecedentes normativos y metodología de cálculo. En sexto lugar, las confirmaciones para asistir a la presente sesión del ex superintendente de Valores y Seguros, señor Alberto Echegaray, del expresidente del Banco Central, señor Enrique Marshall, y del abogado, señor Ricardo Ormazábal. En séptimo lugar, una excusa para asistir a la presente sesión del profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, señor Eduardo Walker, quien habría contraído compromisos con anterioridad. En octavo lugar, excusas para concurrir también de la señora Solange Bernstein, quien indica que debe atender un compromiso impostergable. Sin embargo, manifiesta su interés en concurrir a una próxima sesión. Y por último, Presidenta, excusas del profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor Jorge Germán, quien debe dictar una clase en un horario que le coincide. No obstante, también indica su disposición a concurrir en una próxima sesión. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Muy bien, señor secretario. Vamos a ver si es posible entonces poder reiterar la invitación a las personas, ¿no es cierto?, que el día de hoy no pudieron asistir. Sin embargo, ¿no es cierto?, tienen toda la disposición de venir a exponer a esta comisión investigadora. Agradecer, ¿no es cierto?, a los invitados del día de hoy, al expresidente del Banco Central, señor Enrique Marshall, al ex superintendente de Valores y Seguros, señor Alberto Echegaray, y al abogado Ricardo Ormazábal, ¿no?, que tiene mucha especialidad en el tema. Y vamos a ver si se integra también el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor José Luis Ruiz. Ofrecemos la palabra entonces a don Enrique Marshall para que realice la exposición. Y antes, señor secretario, por favor, enviar todos los antecedentes a los correos electrónicos de cada uno de los diputados y diputadas, de la información que llegó hoy día a la cuenta. Don Enrique, muchas gracias por estar hoy día en la comisión y lo escuchamos atentamente. Tiene que activar el micrófono. Señora Presidenta, muchas gracias por la invitación. Concurro con mucho agrado. Saludo por su intermedio a los honorables diputados y diputadas que forman parte de esta comisión investigadora, como así también a todos los invitados especiales a esta sesión. Me gustaría partir haciendo una breve declaración de intereses. No tengo intereses particulares en compañías de seguros ni tampoco en AFPs. Mi declaración de intereses se encuentra disponible en el portal respectivo si alguien la quiere consultar. Concurro fundamentalmente en mi calidad, y así fui invitado, de ex vicepresidente del Banco Central,
Agregaría también mi calidad de ex superintendente de bancos, que me da algún grado de experiencia en materia de fiscalización en el sistema financiero. Y además, como académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo digo porque la academia siempre es un buen lugar para hacer reflexiones, y nosotros las hemos hecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Voy a dejar copia de esta presentación, pero prefiero no subirla para no distraer. A veces la tecnología a través de Zoom nos hace algunas malas jugadas, de manera tal que voy a hacer la relación y posteriormente va a quedar a disposición de ustedes el documento respectivo. Sobre los retiros y anticipo algunos comentarios de orden general. En mi opinión personal, estos no constituyen una buena política pública, fundamentalmente porque erosionan las pensiones futuras que van a poder ser pagadas. Pienso que pudo ser razonable algún retiro el año pasado, pero las circunstancias han cambiado y por tanto hoy día me parece que eso no es así. En el caso de las rentas vitalicias, que es el foco de esta comisión investigadora, creo que existen razones adicionales para afirmar aquello y voy a elaborar en torno de ello durante mi presentación. Me gustaría hacer una aseveración respecto a la actuación del Banco Central. Trabajé 15 años en el Banco Central, le tengo afecto, quizás algunas de mis apreciaciones pueden tener ese sesgo, pero quisiera señalar que la actuación del banco ha estado completamente apegada a su mandato y a las facultades que le confiere la ley, motivado por el objetivo de preservar la estabilidad financiera, que es una de las grandes tareas u objetivos del Banco Central. El otro es la estabilidad de los precios, pero la estabilidad financiera es una de sus principales, una de sus dos grandes preocupaciones. También es importante aclarar, porque en el curso de estos meses han surgido algunas aseveraciones en ese sentido, que el Banco Central no ha otorgado ningún préstamo a los fondos de pensiones ni a las compañías de seguro. Ellas han liquidado ciertos activos y lo que ha hecho el Banco Central es facilitar ese proceso. Pero esto puede ser verificado fácilmente consultando el balance institucional del Banco Central. No aparece absolutamente ninguna creencia que diga relación con los fondos de pensiones o con las compañías de seguro. Sobre la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero, me parece que ha estado apegada a su mandato y a las facultades que le ha conferido la ley, motivada también, al igual que en el caso del Banco Central, por el objetivo de preservar la estabilidad financiera, que es una de las tareas, es uno de los pilares de la Comisión. En este caso, me refiero específicamente a la normativa sobre rentas vitalicias. Creo que el instructivo o la normativa que dictó la Comisión era la única posible, considerando la reforma que estaba aprobada por el Honorable Congreso Nacional y la naturaleza de este instrumento financiero. Y voy a hablar un poquito de la naturaleza de este instrumento financiero más adelante. Quisiera también subrayar un aspecto que a veces perdemos de vista, y es la complejidad del sistema financiero. Podemos pensar el sistema financiero como un sistema compuesto por múltiples actores, están los usuarios, están los intermediarios, en fin, es un sistema que tiene una complejidad importante. Tiene también una infinidad de relaciones o interconexiones entre ellos. Hay una gran cantidad de vínculos entre los distintos actores, entre los distintos intervinientes en este mercado. Agregaría además que muchos productos son difíciles de entender para el público. Las rentas vitalicias pueden aparecer a primera vista como un producto simple, pero en realidad tiene complejidades, porque hay no solo consideraciones de precio, tarifa, sino que también de riesgo. Los deterioros y las crisis o las interferencias en este sistema complejo que he destacado
por la misma razón de todas estas interconexiones, se transmiten con mucha rapidez de un segmento a otro del mercado. Lo que aparece inicialmente como un efecto muy pequeño, alguien podría estar pensando, mire, aquí estamos hablando de las compañías de seguros, son un segmento al interior de un sistema. Bueno, lo que aparece inicialmente como un impacto, como un efecto pequeño, acotado, puede derivar fácilmente en un impacto de características sistémicas. Por todo ello, es muy importante que las autoridades presten la debida atención a todas estas interconexiones y a todas estas complejidades que intervienen en este sistema. Y eso conlleva un desafío muy grande para los reguladores y los supervisores. Sobre la naturaleza de la renta vitalicia. Este es un instrumento financiero único, muy específico, muy distinto a otros, no se parece en absoluto a un depósito ni a ningún otro producto que podamos encontrar al interior del sistema financiero. Este instrumento tiene en forma subyacente un contrato entre la compañía de seguro y el beneficiario, que es de naturaleza irrevocable. Y esa naturaleza irrevocable fundamentalmente se establece en beneficio del titular de la renta vitalicia. Justamente se establece en esos términos para proteger al titular de la renta vitalicia. El precio que paga el cliente pasa a formar parte de los haberes o de los activos de la compañía de seguro, la que a su vez los invierte en instrumentos financieros, principalmente de largo plazo, para poder calzar la obligación que asume simultáneamente. El precio se paga, ellos se transforman en haberes o activos de la compañía de seguro, y la compañía de seguro asume simultáneamente una obligación con el beneficiario, que consiste en el pago de una renta vitalicia a través de mensualidades a lo largo de toda su vida, hasta que éste fallece. Esa obligación da origen, y no podría ser de otra forma, a una anotación en el pasivo de la respectiva compañía de seguros. Todas las obligaciones quedan registradas en el pasivo de una empresa, una compañía, de una organización o de una persona natural. Pero esto no genera propiamente una cuenta a nombre del titular de la renta vitalicia. Es un pasivo, es una anotación que tiene un significado de reconocer una obligación, pero no es una cuenta a nombre del titular de la renta vitalicia. Y en esto hay una diferencia muy clara con un depósito, donde sí efectivamente se hace una anotación en el pasivo de un banco, pero es para dar cuenta de que hay una cuenta a nombre de un cliente, que podrá ser un cliente de cuenta corriente, un cliente en un depósito de ahorro. Entonces, es importante entender qué es exactamente la reserva técnica. Como ya lo sugerí, es una anotación contable financiera que da cuenta de una obligación que ha asumido la compañía de seguro. El valor de ese registro, de esa anotación, depende de varios parámetros que los pone el supervisor. La tasa de inversión o reinversión de los activos financieros, cuánto puede generar como utilidad, como rentabilidad las inversiones que está realizando, y las expectativas de vida de los beneficiarios. Y aquí entran entonces las tablas actuariales. Ahora, repito, esto es una anotación, no es una cuenta a nombre del cliente, que tiene principalmente un sentido prudencial. ¿Qué quiere decir esto? Está ahí para proteger la solvencia, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, porque estas son entidades reguladas y fiscalizadas, y para proteger a los accionistas minoritarios, porque un pasivo no es lo mismo que una utilidad. Lo que va a utilidad es solo aquello que está permitido que se devengue en esos términos, y es eso lo que puede ser distribuido a los accionistas de la compañía de seguro. Ahora, ¿qué no es una reserva técnica? Ya lo he insinuado, no es una cuenta de depósitos, no es un fideicomiso,
no es una cuenta de fondos mutuos. Por ello, las compañías de seguro de vida son completamente distintas a los bancos, a las administradoras de fondos mutuos y a las gestoras de cartera. Yo pienso que el concepto de reserva técnica se presta para malos entendidos. Puede sugerir que se trata de fondos administrados por cuenta de un titular, del titular de la reserva de la renta vitalicia, pero en realidad, como ya he explicado, eso no es así. Por eso que a mí, en lo personal, me gusta más hablar de derechos de los titulares de renta vitalicia. ¿Cuál es ese derecho? A percibir una mensualidad a lo largo de toda su vida y de las obligaciones de las compañías de seguro de vida. Pero este concepto de reserva técnica sugiere equivocadamente que podría haber una especie de cuenta que se constituya a nombre del titular de la renta vitalicia. Me gustaría también destacar que las pensiones y los seguros tienen un componente de mutualidad o asociatividad. Esto no siempre se percibe con claridad. Y ese componente es beneficioso para todos y particularmente para los clientes. Me explico. En pensiones, por ejemplo, permite acceder a carteras de inversión con mejores perfiles rentabilidad-riesgo. Si no fuese así, si no hubiese un componente de mutualidad o asociatividad, si cada uno tuviese que constituir su fondo, bueno, simplemente no habría acceso a ciertos instrumentos. Como actuamos en común, en un colectivo, podemos acceder a mejores instrumentos. En este sentido, los fondos de pensiones se asemejan a los fondos mutuos, que tienen incorporado en su mismo nombre, se habla de fondos mutuos, el concepto de mutualidad. Por algo se habla de fondos mutuos. Ahora, en el caso de los seguros de vida, permite a los clientes eliminar un riesgo, el riesgo de longevidad, pagando una tarifa normalmente razonable. Ahora, esto se hace posible porque se aplican leyes probabilísticas a un conjunto amplio, a un grupo amplio de personas, y las inversiones se manejan con un perfil de largo plazo. Entonces, este componente de mutualidad y asociatividad me parece a mí muy importante de tener en cuenta. Si se abre la opción de retiros o anticipo, estos instrumentos se desnaturalizan. Los fondos de pensiones derivan en fondos mutuos a corto plazo, o en un simple sistema de cuentas corrientes, o cuentas a la vista, como las ofrecidas por los bancos, con todas sus implicancias. Y la verdad es que el sistema financiero no necesita otro sistema, un sistema adicional de cuentas corrientes. Me explico más por qué afirmo esto. Si cada uno puede retirar los fondos cuando estime conveniente, o el total, como se ha sugerido, bueno, entonces los fondos tendrán que hacer inversiones en instrumentos que permitan materializar esa opción. Y esos instrumentos tendrán que ser instrumentos de muy corto plazo. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos, con los saldos en cuenta corriente, efectúan depósitos en instrumentos de muy corto plazo, de alta liquidez, que rentan muy poco. Por algo, en depósitos a corto plazo, los bancos pagan tasas muy bajas. En el caso de las rentas vitalicias, si se autorizan los anticipos, también se produce una desnaturalización del instrumento. Se da origen a un instrumento distinto al conocido, que no se ofrece hoy día en el mercado, y que si se ofreciera, tendría un precio distinto, con seguridad muchísimo más alto que el de una renta vitalicia como la que conocemos, porque las compañías no podrían invertir en instrumentos de largo plazo, y por tanto tendrían que manejar sus fondos en el corto plazo, en instrumentos líquidos que rentan poco. Y eso tendría que tener una traducción en el precio pagado por el beneficiario de la renta vitalicia. Entonces, en el caso de la renta vitalicia, debo advertir que los retiros producen dos efectos simultáneos. Hay un efecto sobre la compañía y sus accionistas, porque se ven obligadas a liquidar sus inversiones a precios inferiores a los normales y a tomar riesgos no contemplados. Pero hay un segundo efecto, no siempre bien ponderado o considerado, que debería, en mi opinión, preocupar tanto más que el anterior, que es un efecto sobre los titulares
de las rentas vitalicias, y particularmente sobre aquellos que prefieren no solicitar anticipos, porque esa es su pensión, y no quieren introducir modificaciones en ella, y se mantienen en la compañía de seguros. Ellos se ven afectados. Ahora, alguien se podrá preguntar, bueno, ¿por qué se ven afectados? Bueno, ellos se ven afectados porque quedan con un servicio distinto al que contrataron, por el debilitamiento financiero de la compañía que lo provee. No es lo mismo contratar una renta vitalicia con una compañía AAA de máxima solvencia y fortaleza financiera que hacerlo con una compañía que tiene una solvencia debilitada. Por ello, el SCOM que se le entrega, el certificado que se le entrega a una persona que se va a coger, contempla los ratings y los índices de solvencia de todas las compañías, porque ello importa. Y por tanto hay un efecto sobre el resto, y esto tiene que ver justamente con este principio de mutualidad o asociatividad, que lo que hacen unos afecta a los otros. Esto es un tema que en todo el mundo, y principalmente en los mercados desarrollados, los supervisores prestan mucha atención a este efecto. En el caso de los fondos mutuos, por ejemplo, existe siempre una particular atención a que lo que hagan algunos titulares de los fondos mutuos no perjudique al resto. Podría ocurrir, por ejemplo, en un fondo en que tiene grandes inversionistas y pequeños inversionistas. Los grandes inversionistas pueden adelantarse, tienen más información, pueden anticipar lo que va a ocurrir en el mercado. Se salen y se quedan entonces los más pequeños no necesariamente con inversiones equivalentes a las que se llevaron los grandes. Se pueden quedar con inversiones de peor calidad. Entonces aquí hay un tema, la asociatividad y la mutualidad que rigen en esta actividad. Es muy importante que sea preservada. También me gustaría hacer un pequeño comentario sobre los actos de autoridad. Yo creo que en esta materia uno tiene que hacer una distinción que es muy importante. Existen actos de autoridad normales. La autoridad tiene derecho a hacer ciertas intervenciones en el sistema financiero. Ello es normal. Y estas son las que se adoptan en uso de facultades regulatorias conocidas para resguardar la estabilidad o proteger a los consumidores. Y hay múltiples ejemplos de ello. Por ejemplo, el Banco Central puede cambiar la TPM. Y eso tiene efectos, y efectos grandes. Pero todos sabemos que eso puede ser así. Está dentro de la regla del juego. Y ojo, un cambio en la TPM afecta la curva de tasas de interés y puede afectar la tasa de reinversión de las compañías de seguro. Pero esto es algo conocido. Todos sabemos que el Banco Central tiene esa facultad y se la hemos entregado para que preserve la estabilidad de precios. Hay otras normas, por ejemplo, que el Banco Central puede dictar. Puede autorizar o prohibir el pago de intereses en cuenta corriente. Es una facultad importante y tiene cierto carácter de intrusividad, ¿cierto? La tiene, la ley se la ha asignado porque considera que en determinadas circunstancias puede ser razonable autorizar el pago y en otras no. Durante muchos años el banco consideró que no era razonable pagar intereses en cuenta corriente, después cambió de opinión, lo que ocurrió entre tanto que las tasas bajaron tanto que ya simplemente no había espacio para pagar. Pero es una facultad que está entregada a alguien normal. Los actos adoptados en el marco de la ley del consumidor también son facultades perfectamente normales. La CMF puede modificar las tablas de actuariales si considera que hay nueva información, de que se ha producido un alargamiento de las expectativas de vida, y eso está dentro de la facultad y no habría ninguna observación u objeción o reproche que hacer a esas actuaciones. Pero hay actos de autoridad que generan cambios significativos en el instrumento y que producen desequilibrio en las prestaciones. Esos actos de autoridad son completamente distintos a los anteriores y podría dar varios ejemplos. El Banco Central no podría, y la ley no podría, sin incurrir en un, llamémoslo así, un exceso, congelar los depósitos de cuenta corriente. Usted estaría alterando la naturaleza del instrumento, porque por definición es a la vista, ¿cierto? Es exigible a sola demanda. Entonces usted no podría
congelar los depósitos. Eso ya es un acto que sobrepasa la razonabilidad. Tampoco podría un acto de autoridad obligar a los bancos a pagar anticipadamente un depósito a plazo. Los clientes toman depósito a 30 días, 90 días, algunos a 360 días. Bueno, y lo que corresponde, de acuerdo al contrato subyacente, es que se pague dentro del plazo que se ha estipulado. Los clientes pueden concurrir al banco y renegociar, o pueden ir al mercado secundario y vender, pero lo que no pueden hacer es exigir que se les pague anticipadamente el instrumento. Eso desnaturaliza, porque era un instrumento, era un depósito a plazo, 30 días, 90 días, un año. Y por tanto, en mi opinión, la exigencia de pago anticipado de una reserva, de una renta vitalicia, pertenece más bien a este segundo grupo de actos de autoridad. Quisiera ya ir cerrando, y lo hago con los siguientes comentarios generales. Yo creo que el mercado de rentas vitalicias ha tenido un positivo desarrollo en las últimas décadas en el país. Era un sector, un segmento de actividad muy poco desarrollado, y hoy día tiene una cierta envergadura, sobre todo comparado con lo que uno observa en otros países equivalentes al nuestro, en fase intermedia de desarrollo. Se han superado problemas, los ha habido en el pasado, pero se han superado. Si bien se debe reconocer que todavía existe espacio para mejoras y perfeccionamiento en varios ámbitos. Entiendo que hay un proyecto en el Congreso Nacional que perfecciona todo el tema del manejo de la solvencia, en fin, ese es un ejemplo concreto de lo que estoy señalando. Las compañías de seguro de vida han efectuado una contribución adicional muy positiva al sistema financiero, que consiste en proveer financiamiento y recursos de largo plazo. Varias décadas atrás en el país no había recursos de largo plazo, y eso hacía difícil el financiamiento de la inversión productiva. Los créditos hipotecarios prácticamente no existían, y las compañías, esto es un efecto lateral, ¿cierto? Consecuencial del funcionamiento de las compañías de seguro de vida, que están para ofrecer renta vitalicia, pero por la naturaleza de sus actividades proveen estos recursos a largo plazo de los que se benefician en fin, el conjunto del sistema. Y vuelvo aquí al tema de que este es un sistema donde hay múltiples interconexiones. El sistema de anticipos de las rentas vitalicias altera, en mi opinión, la naturaleza del servicio que ha sido contratado, y genera efectos colaterales sobre las compañías, y particularmente, eso debería ser lo que más nos preocupa, sobre sus clientes. Finalizo señalando que en materia de pensiones, el principal desafío que enfrenta el país es avanzar hacia un mejor sistema de pensiones, y junto con ello fortalecer el ahorro nacional, y particularmente el de los hogares, que se encuentra bastante alicaído. Y me voy a permitir dejar, aparte de este documento principal, un documento complementario que aborda ese tema, porque el tema del ahorro está indisolublemente, perdón, el tema de las pensiones está indisolublemente ligado al tema del ahorro. Recientemente he escrito un documento para las cajas de compensación sobre el tema del ahorro de los hogares, que puede iluminar varios aspectos sobre este tema. Finalizo con ello, señora presidenta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, don Enrique Marchal, por su exposición, y vamos a continuar con las exposiciones de los demás invitados para posteriormente las preguntas, ¿no es cierto?, de los diputados, tanto presentes en la sala como en forma telemática. Ofrezco la palabra a don Ricardo Ormazábal, y muchas gracias por venir hoy día, ¿no es cierto?, a la sesión. Don Ricardo, usted tiene la palabra. Bien, señora presidenta, yo agradezco mucho a usted y a la comisión que me hayan invitado a participar en este debate. Quisiera introducir una variable distinta a las que han hecho algunos expositores que vienen del campo de la economía. Yo vengo del ámbito del derecho, y en el marco de las actividades económicas y de cualquier índole, siempre predomina la constitución política del Estado, que se puede criticar y está en un proceso de cambio, a mi juicio, positivo. Pero en el artículo 1 de la Constitución se dice que es deber del Estado preocuparse
de la seguridad nacional, de que las personas tengan protección en momentos de situaciones especiales que necesitan que una reparación y una cooperación de parte del Estado. Esa es la principal finalidad. Por algo tiene el número 1 dentro de lo que está planteado en el texto constitucional. Yo creo que a partir de esa premisa, las leyes, sean de quórum calificado como las dejó la dictadura, como se han mantenido en democracia, o de quórum calificado, tienen que ser vistas también a la luz de lo que el derecho contempla como elementos esenciales. Y el derecho consagra excepciones que son muy relevantes y en cualquier dinámica política y de cualquier sector. Por una parte, la fuerza mayor, que es aquel acontecimiento al cual no es posible oponerse. Y por lo tanto, las personas quedan relevadas de obligaciones frente a casos de fuerza mayor, así se ha establecido. Existe además en la doctrina jurídica que el Estado chileno ha aceptado lo que se denomina el estado de necesidad. Y el estado de necesidad consiste en que una persona que ve en riesgo un bien jurídico relevante, puede afectar legítimamente otro bien jurídico porque se trata precisamente de un hecho de una naturaleza tal que admite tal justificación. Y este estado de necesidad se da desde el orden penal hasta el orden civil, familiar y de distinta índole, porque son concepciones que son normas que tienen que regir la conducta de las personas, no solo en momentos de coherencia, tranquilidad, evoluciones tranquilas, sino que además en situaciones de emergencia. Y yo me hago una pregunta, ¿hay que ser economista, médico, abogado, constructor, ingeniero para no darse cuenta que la pandemia ha generado un problema de tal envergadura? No llega a los escritorios de los banqueros, de los técnicos, ninguna sensación respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, ni siquiera aquí en el país, ni siquiera aquí en el país, en el mundo. ¿No se han dado cuenta todavía que cuando la pandemia llegó a los hogares del barrio alto, fue controlada y que de repente se expandió a los sectores populares y prendió de una manera increíble, generando una situación de salud que no conocíamos desde hace siglos o décadas por lo menos? Yo creo que esto ha sido un fenómeno. ¿Cómo no calificarlo de un hecho de fuerza mayor? ¿Cómo no calificar estas acciones en el marco de lo que significa estado de necesidad? Entonces aquí yo he visto argumentos que dicen, mire, yo creo que hay aquí una cuestión de fondo que están haciéndole daño a los accionistas y le están haciendo daño a los afiliados a las compañías de seguro. En primer lugar, digamos una cosa clara, los afiliados no están obligados a retirar. Es un acto absolutamente voluntario. De modo tal que aquí no hay una decisión autoritaria que impone, sino que hay una facultad legal para que las personas que concebimos maduras, responsables, puedan decidir qué acontece. En el caso del primer retiro, de acuerdo a las cifras de la Comisión de Mercado Financiero, solo un 48% de las personas hicieron uso de este primer retiro. ¿Cuál es el escándalo? Confiar en la libertad de las personas para que puedan tomar decisiones en este ámbito. Yo quisiera señalar, perdón, se me olvidó, yo aquí como lo he hecho todo, yo soy pensionado de AFP, no tengo acciones en ninguna parte. Yo tengo una visión, sí, sobre el tema que me ha permitido estar más de 20 años fuera de los cargos de poder, porque yo he sido contrario al modelo, así que mirado desde esa perspectiva llegamos a un acuerdo razonable. Los que han gobernado en los distintos partidos, muchos de los que yo he votado por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hemos concordado en que ellos no me ofrecen cargo y yo no los pido, y hemos tenido entonces una convivencia pacífica extraordinariamente clara, lo que no me ha impedido a mí, por ejemplo, en mis más de 10 años de profesor en la Universidad de Chile, estudiar el tema, escribir varios libros sobre el particular, sobre el sistema previsional, no sobre cosas abstractas, no, el sistema previsional.
Y he escrito centenares de artículos sobre el particular. Y como le consta a usted, señora presidenta, he tenido la oportunidad de participar en comisiones de la Cámara de Diputados, donde he expresado mis puntos de vista delante de los representantes de las AFP. Y usted, perdóname que la ponga de aval en estas condiciones, no va a ser financiera, señora presidenta. Usted se da cuenta que las exposiciones hechas no pudieron ser cuestionadas por los representantes de las AFP. Tanto así que en una de mis denuncias en la comisión sobre el tema de la comisión fantasma que les permite a las AFP expropiarnos $1.200.000 diarios, $1.200.000 diarios, sin informarnos a los que estamos en las AFP, la propia comisión estimó por conveniente aprobar una indicación ya para eliminarla. Yo tengo planteado un recurso de protección todavía pendiente en la Corte Suprema hace más de un año, porque considero que esa acción de cobrarme sobre mi fondo sin informarme lesiona la ley, lesiona los elementos de justicia que están involucrados. Pero además tengo una cosa que, a diferencia de algunos otros que han estado en la banca al otro lado del escritorio, yo he sido bancario, no he sido banquero. Yo he sido bancario por más de 20 años. Y además fui vicepresidente de una AFP, la de los trabajadores bancarios, que nos fue muy bien. Miren la paradoja en dictadura. Llegó la democracia y se acabó, porque el modelo neoliberal dejó que las AFP poderosas se comieran a las AFP que venían del mundo social, la de los panificadores, la de los profesores, la de los bancarios y tantos otras. Entonces, mi preocupación en esta comisión, y me alegro que lo hayan tomado así, presidenta, ¿está afectada la libre competencia hoy día en esta situación que hay? Por supuesto. ¿Quiénes son los dueños de las principales AFP en Chile? Las compañías de seguros. 5 de las 7. Tienen que competir entre ellas. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros, y ahí hay una discrepancia con el expositor anterior, no solo están entregando rentas vitalicias, entregan préstamos. Ustedes entren a la página de la Comisión del Mercado Financiero y van a darse cuenta que todas las compañías tienen ahí obligación de decir cuántos préstamos entregan. Y aquí se olvida mencionarlo. No, las compañías de seguro también le compiten a los bancos porque otorgan préstamos. Y hacen una cosa adicional, permiten que con las pólizas uno pueda incluso recurrir a terceros poniendo como garantía la póliza. Cuando estamos hablando de la libre competencia, yo tengo ejemplos, quizá otros que han estado en la banca como yo hace más años, saben, por ejemplo, que cuando se crearon las AFP el 81, y como bien recordaba un expositor, ahí ya estaba la opción de renta vitalicia, ¿no? Creo que es interesante tenerlo claro. Las AFP vieron que era tan buen negocio que fueron creando compañías de seguros. Y yo, que era presidente del sindicato del Banco del Desarrollo, dirigente nacional de los bancarios, con la gracia que teníamos los sindicatos, que aquí teníamos ingenieros comerciales, contadores, auditores, ingenieros industriales, que nos ayudaron a estudiar el tema y demostramos, por ejemplo, que las compañías de seguro y las AFP estaban concertadas para cobrarnos un 3% de nuestras remuneraciones por el sistema de invalidez y sobrevivencia, contratos que eran cambiados cada vez que los dueños querían tener liquidez o en la compañía de seguro o en la administradora de fondos de pensiones. Yo emplazo a cualquiera de estos especialistas que está aquí a que demuestre lo contrario, porque ocurre que esos eran los antecedentes. Nosotros examinamos los balances de cada una de las empresas, de las AFP creadas, en ese tiempo 12, después llegaron a ser 21, y luego, hoy día hay 7. Por eso cuando alguien dice, miren, no ha habido crisis, está mintiendo. Ha habido crisis y muy fuerte. Cuando nosotros descubrimos qué es lo que estaba pasando allí, nos dimos cuenta que las AFP nos estaban cobrando ese 3% y ellas le pagaban a las compañías de seguro menos de la mitad de eso, lo cual constituye jurídicamente una apropiación indebida, porque de acuerdo a la ley, lo demostramos en documentos que presentamos ante los tribunales incluso,
porque llegamos a los tribunales para demandarlas, ocurre que demostramos que se estaban apropiando indebidamente de esos recursos. ¿Cómo no entender que eso ocurrió? ¿Saben por qué no seguimos adelante con las demandas? Porque en ese tiempo la compañía de seguro, igual que ahora, tenía muchos pitutos. Y consiguieron que la Junta Militar de Gobierno, la AFP, por ejemplo, cambiaran el decreto ley 3500 y crearon la famosa comisión adicional, que solo se modificó el 2008, diciendo que de la comisión adicional las AFP tenían que sacar una para pagar el seguro y el resto para su financiamiento, porque como demostramos con los balances en las manos, las AFP se quedaban con ese diferencial, no lo ponían como reserva técnica, no lo ponían bajo ninguna consideración en los balances, solo se lo repartían como utilidades. Entonces estamos hablando en serio. La Cámara de Diputados me parece que merece respeto. Yo estoy entregando antecedentes en los cuales yo invito, no quiero emplazar ese lenguaje de violencia, ya me tiene un poco alterado, pero para escuchar de repente campañas de terror. Yo vi algunos de los expositores antes que esto es una verdadera confiscación. Estos son actos arbitrarios. A ver, ya dejamos claro que los contratos en estas condiciones están hablando de una situación en donde la libre competencia no está dada, y lo puedo demostrar. Las AFP y las compañías de seguros solo se coludieron en los 80. No. Miren los antecedentes que ha entregado la Comisión, por ejemplo, de Mercado Financiero. Ustedes sabían que, por ejemplo, el año 19 hubo más pensiones de renta vitalicia que de retiro programado, pero el 2020 y el 2021 cambió. ¿Por qué cambió? Las explicaciones de los técnicos dicen, porque ocurre que mientras la tasa de rentabilidad que calcula el Estado, la superintendencia para estos efectos, era 3,5 el año pasado, la tasa de interés que colocaban las compañías de seguros era de 1,88, según lo dice la CMF. 1,88. ¿Por qué fueron perdiendo competencia las compañías de seguros? Porque estaban ganando por el otro lado, pues. Y en la misma medida en que más gente deja su plata en las AFP, hay más oportunidades para colocar esos fondos en los grupos económicos. Por favor, que alguien diga si es mentira. Un 40% de las colocaciones de la AFP están en los grupos económicos en Chile. Otro 40% están en colocaciones de los grupos económicos fuera de Chile. Y un 20% está en pagarés de la tesorería. ¿Cómo no va a ser bueno para los dueños de la AFP, que son a su vez dueños de las compañías de seguro, poder hacer igual que en los 80, dónde quiero hacer más caja, dónde me conviene tener más posibilidades de inversión o no? Y el afiliado está sonado, el asegurado es víctima, pero no de estas medidas, sino que de la organización de este sistema que está arbitrariamente regido por parámetros que, como dijo Jorge Piñera, el creador del sistema, no se trata de seguridad social, dijo él, se trata de industrias. Por primera vez se sabe el día, la hora y la fecha de creación de la industria, de las AFP, de las pensiones. Y él creó, no el mercado como mágico, las posibilidades para el desarrollo de las compañías de seguro. El sistema de AFP requiere de un seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese seguro de invalidez y sobrevivencia, por favor, lo dice José Piñera en su libro El cascabel al gato, es el que les permite además manejar no solo cantidad equivalente al 80% del PIB en las AFP, sino que otro 20% en las compañías de seguro. Y entonces, victimizarse las compañías de seguro, por Dios. El Diario Financiero, que yo sepa, no es una entidad que esté provocando desórdenes ni generando algún tipo de escándalo, ni favoreciendo el desequilibrio de la economía. El Diario Financiero nos detalla que las ganancias de las aseguradoras han subido
2.300%. Yo creí que era un error, como se está haciendo común errar en la cifra en este tiempo. Yo me aseguré y anoté aquí específicamente lo que se dice allí. 2.300 son la forma en que se dispararon las ganancias de las compañías de seguro en el primer trimestre. Dice el diario financiero que llegaron a ganar 426.627 millones. En la Comisión de Constitución del Senado, el señor Cortés, de la CMF, reconoció que no eran 426.000 millones, sino que eran 450.000 millones. Entonces, ¿de qué quiebra me hablan? ¿De qué riesgo para los accionistas me están mencionando? ¿En qué mundo siguen viviendo? ¿Por qué no usan sus doctorados? ¿Por qué no usan sus conocimientos para que los ciudadanos aprendamos cosas complejas de una manera sencilla y podamos entonces entendernos? Las utilidades que han tenido las compañías de seguro han sido espectaculares. Luego, insisto, daño para las accionistas, perdón, la Comisión de Mercado Financiero tomó disposiciones en virtud de la cual, como se iba a producir una salida al mercado de muchos instrumentos, vendiendo las AFP y vendiendo las compañías de seguro, y dispuso en una circular, la circular de carácter general número 323, que como el precio puede bajar, vamos a elevar transitoriamente desde 1 a 1,5 veces el endeudamiento financiero máximo al que pueden acceder las compañías de seguro que pagan rentas vitalicias, y esto con vigencia hasta el 30 de abril del 2022. Pero no solo hicieron eso, sino que autorizaron a las compañías de seguro para que hicieran un recálculo de la reserva técnica base, porque si el pensionado en una decisión propia, libre, razonable, no impuesta, porque es voluntario, decide hacerlo, sabe que su pensión va a bajar un 10%. Lo sabe. Y los accionistas de las compañías, que no son tontos, deben saber que eso le significa también que se recalcula la tasa de encaje, de reserva técnica, por lo tanto, se les alivian los compromisos que ellos tendrían que adoptar en esto. ¿Bajan las pensiones por efecto de los retiros? Está claro, ¿no? Porque lo que se mantiene inalterable en las rentas vitalicias es el monto de la pensión. Y aquí hay un tema, Presidenta, como para estudiarlo. ¿Por qué si a una persona le tocó, por ejemplo, una renta vitalicia en la crisis del 2008 y le aplicaron unas tasas de rentabilidad esperada dramáticamente bajas? Sonó para toda su vida. Esa es una de las pocas ventajas que tiene el retiro programado en relación a la renta vitalicia, porque yo estoy en retiro programado y puedo decidir en qué momento puedo decidir cambiarme de esa modalidad, si así me parece, porque la evolución de la situación en el mundo es diferente. Pero miren ustedes hoy día, ¿se avecina alguna crisis? Estos economistas que han comparecido aquí, ¿siguen profetizando catástrofes? Por favor. Yo contestando, no voy a discutir el rol del Banco Central, porque yo he sido crítico del rol del Banco Central y de su presidente hace años, y muy respetable me parece como persona y como académico, pero defiende un modelo y hace profecías falsas sobre las AFP y sobre este tema. Si en vez de profetizar desastre, nos ayudan, por ejemplo, el Banco Central ayudó, igual como lo hizo la Comisión aquí de Mercado Financiero. El banco, yo tengo una duda jurídica, porque hay una prohibición legal de que el Banco Central pueda adquirir, por ejemplo, instrumentos de otras entidades que no sean los bancos. Y no puede otorgarle créditos a otras entidades que no sean los bancos. Y entonces, ¿sabe lo que hicieron? Y a mí me parece bien que lo hayan hecho, pero mirado jurídicamente hicieron una triangulación. Como no pueden comprarle a la AFP, le pidieron a los bancos que emitieran bonos. Las AFP compraron los bonos y entonces en el mercado secundario autorizado por la ley orgánica del banco, sí, el banco puso alrededor de 16.000 millones de dólares para que las AFP no se vieran obligadas a liquidar títulos que podían afectar
los fondos. A mí me parece que el fondo de la medida es muy razonable. Pero ¿quién le dio la idea de hacer la triangulación? ¿Se le ocurrió al Banco Central? ¿Cuánto ganaron los bancos en la pasada? Porque yo que he trabajado 20 años en banco, nunca he visto bonos que no haya una pasada para el banco. Esta vez sería lo mejor, se convirtieron todos a una piadosa conducta, no lo he visto. ¿Qué ganó la banca en Chile cuando se emitieron estos bonos para una finalidad correcta? Impedir de que los fondos de los trabajadores fueran, ¿no?, vendidos a un precio vil. Que entonces la inflación, pues, por Dios, salió la inflación. Y ocurre que el Banco Central, en una carta que le envía a la presidenta del Senado, quien tomó nota de algunas inquietudes que le planteamos, pidió información. Y el presidente del Banco Central informa en esa carta de que el total de recursos utilizados, cerca de 16.000 millones de dólares, fueron esterilizados, como se usa en la jerga cambiaria y operativa en los bancos. ¿Qué significa la esterilización? Que cuando el Banco Central les dio efectivo a las AFP, el Banco Central emitió pagarés descontables del Banco Central para recuperar ese dinero. Y cuando se pagaron las obligaciones en el pacto de retrocompra que hicieron con las AFP, el banco retiró los pagarés del mercado. Impecable. Eso es velar por el bien común, en mi opinión. ¿Para qué? Y eso es reconocer que no hubo impacto en la inflación, por lo menos por los 16.000 millones de dólares que el banco estimó. En marzo de este año, el Banco Central estima que los retiros, cerca de un 50%, fueron a consumo. Si vemos que la cifra total son 50.000 millones y se mantiene ese supuesto, con tanto economista aquí estoy empezando a usar supuesto ya, ¿no? Supuesto que sea así la situación. Si hay 50.000 millones que han formado la masa de los retiros y 25.000 se han dedicado al consumo, ocurre que el Estado ha recibido cerca de 5.000 millones de dólares por concepto de IVA. Es decir, solo con lo que el IVA recaudado por el Estado se financian de más algunas medidas pedidas por el Parlamento, como el IFE, por ejemplo, y su extensión hasta diciembre, que ahí andan algunos quemando antorchas porque eso va a significar un gasto de 10.000 millones de dólares más, etcétera. Pero ahí tienen, solo por efecto positivo los mercados. Yo he estudiado, vi representante del Banco Suizo en el diario El Mercurio, y dice que estiman un crecimiento de la economía del país del 11%. Es decir, sin los retiros no habría habido dinamismo de la economía. Yo no soy talibán de los retiros, a la presidenta le consta. Yo era partidario de usar los 30.000 millones de dólares que éramos dueños del Estado, que estaban 18.000 en el Fondo de Estabilidad de la Economía y 10.000 en el Fondo de Garantía de Pensiones, que estaban depositados en el exterior. Pero el gobierno y los dirigentes políticos, yo salvo mi voto y mi voz no tengo ni un poder, y me dije, ¿qué cosa hay para resolver las emergencias de la gente que yo conozco, de la gente que yo veo, de profesionales que ganaban 3 o 4 millones al mes y de repente se quedaron sin nada? Y esos son los ricos. Los que todavía tienen un saldo en las cuentas son los ricos. Por favor, ¿qué lenguaje estamos usando? ¿En qué universidad prestigiosa dan un doctorado por utilizar un lenguaje de esta naturaleza? Lo que yo estoy pensando en este tipo de materia es que sí tenemos que ver cómo se puede manejar esta situación, porque miren la paradoja. Los pensionados de renta vitalicia han mantenido su pensión. Eso no lo pone en duda nadie, ¿no? Está fija en UF. ¿Y ustedes sabían que los que estamos en retiro programado hemos subido las pensiones? Yo he hecho los 3 retiros. Y puedo demostrar en un documento que le haré llegar si le interesa, Presidenta, que la Superintendencia de Pensiones ha publicado una serie de comunicados en septiembre del año 20, luego ahora hace poco, en junio del 2021, en que los pensionados de retiro programado van a ver subir sus pensiones. Yo estoy ganando un 10% más por retiro programado después de los 3. ¿Por qué? ¿Porque las AFP son maravillosas? No,
porque el sistema contempla arbitrariedades como la fijación por la autoridad de una tasa de rentabilidad esperada, y que por gestiones de la senadora Jimena Rincón y mi compadre y amigo, el ingeniero doctor en matemáticas Patricio Vaso, se le demostró al superintendente de pensiones que estaban equivocados y empezó a dictar resoluciones que han ido haciendo subir las tasas esperadas, y eso afectan positivamente a los que estamos ahí. Somos más de 500.000 hombres, querida presidenta, que por estas paradojas del sistema, habiendo retirado parte de nuestros recursos, tenemos mejores pensiones. No, hay que ser cauto. Van a bajar, porque el crecimiento de la economía este año es importante, pero el próximo año, porque hay gente aquí trabajando el terror, y es comprensible, hay gente en la política que no quiere entender que los cambios se hacen de una manera razonable, progresiva y profunda. Y los que andan provocando violencia, hablando de expropiaciones, u otros están haciéndole daño a los cambios que queremos. La violencia y las amenazas de expropiación le sirven a los poderosos para mantener el esquema. Lo que yo espero es que en las elecciones los chilenos tengan la capacidad de escoger a quien les parezca, pero que escuche para los efectos de que se puedan producir cambios que nos impidan llegar al abismo, porque no hay paz social sin justicia social. Y entonces, presidenta, ¿hay retiros que hacen daño? Sí. El 10 de octubre de este año, el Mercurio publicó que se han retirado 12.200 millones de dólares por las grandes empresas, que han incrementado en un 88% sus retiros en relación a lo que hicieron el año pasado. ¿Dónde se van esos 12.000 millones, señora presidenta? ¿Van a la compra de pan, a pagarle a alguno? No. De los retiros van a pagarle a los bancos. Hoy día han bajado las carteras morosas en toda la banca. Pero estos recursos que sacan las grandes empresas se van al dólar, presionan al dólar, porque estos capitales se lo están llevando afuera. De una manera legal, porque los dueños están afuera, o de una manera clandestina, presidenta. Este sí que es un daño extraordinario. Entonces mi pregunta es, cuando usted sabe que Habitat, el 50% es de Prudential Chile, Cuprum, propiedad de Principal Chile, que es parte de una gran empresa internacional, que Capital pertenece a Sura Asset Management, que es una empresa de origen colombiano, la pregunta es, ¿por qué hacen estos retiros? Porque no confían en la madurez del pueblo chileno para tomar decisiones en elecciones. Creo que han quedado pegados en la cultura del autoritarismo. Una cosa es el desorden, la violencia y la anarquía, que nunca ha sido para quién. Yo vengo del mundo obrero. Yo voy a las calles a marchar contra los abusos de la AFP y contra muchos abusos más. Pero nunca he confundido la legítima protesta con la delincuencia o la violencia contra personas que no tienen nada que ver, son víctimas que por su dolor se convierten en ayudantes de los que quieren precisamente aprovecharse de ese sufrimiento. Presidenta, la tarea de usted es muy complicada. Estos meses hay elecciones, un montón de otras cosas, pero me felicito que la Cámara de Diputados haya tomado una parte en la discusión de estos temas. Ojalá que le pongan el acento en qué tipo de libre competencia hay cuando los mismos dueños son dueños de los muñecos, de la AFP y de las compañías de seguro. ¿Qué quiebra hablan cuando tienen utilidades extraordinarias a costilla de los recursos de los propios afiliados? ¿Cómo se puede entrar a eso, presidenta? No me atrevo a darle respuesta, yo no tengo ningún cargo político. Pero ¿sabe lo que yo he visto? Yo he visto que FONASA es importante para mucha gente, 75%, pero las ISAPRES cumplen un papel abusivo. Hemos ganado más de 240.000 recursos de protección contra sus alzas. Sí, ¿no se pueden expropiar? No, pero partamos con un fondo donde todos tengamos la posibilidad de recibir la misma repartija, sea en el sector público o en el sector de la ISAPRE. Si alguien quiere cerrar hoy día la ISAPRE, presidenta, y estresar aún más el sector público con un 25% más de pacientes, está viviendo
créame con mucha franqueza, en otro país. Tenemos que ser capaces de mirar cómo hacemos justicia y cuál es el camino más eficiente. Expropiar la AFP y las compañías de seguro no es lo más eficiente. Afecta los tratados de protección de inversiones. Genera miles de juicios de los que no estén de acuerdo en que le quiten sus platas. Genera dificultades enormes, tremendas, porque nos van a convertir con boicot al comercio exterior de Chile. En cambio, si confiamos en la libertad de las personas, señora presidenta, usted me lo ha escuchado varias veces este tema, si confiamos en la libertad de las personas, cada cual. ¿Usted quiere quedarse en la AFP? Ahí se queda. La montaña rusa, no importa, es su decisión. Usted quiere irse a un sistema público, tripartito, sin fines de lucro, que no lo maneje el ministro de Hacienda, sino que sea con representación de los trabajadores, los empresarios y el Estado, entonces yo me encuentro allí. Y sabe, eso no afecta a ningún tratado, no puede ser llevado a ningún juicio. La libertad es la herencia del bravo. La victoria se humilla a su pie, señora presidenta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Ormazábal. Muchas gracias por su exposición, y si nos pudiera hacer llegar, igual como de la exposición de don Enrique Marchal. Don Alberto Echegaray, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio también agradezco a las señoras y señores diputados presentes en la sala y de manera virtual por invitarme a exponer en esta comisión investigadora. Para efectos de transparencia, hago presente que me desempeño en el ejercicio libre de mi profesión de abogado, como profesor universitario y también en otras actividades profesionales. Soy también miembro del directorio de la Administradora General de Fondos Compass, y es una administradora que tiene en sus fondos varios aportantes institucionales, entre los que se encuentran algunas compañías de seguro. Pero más importante me parece transparentar que tuve el honor de ser superintendente de valores y seguros entre los años 2006 y 2007. Guardo por esa institución y por las personas que hoy trabajan y que han trabajado ahí una enorme estima por su función pública. Mis breves comentarios de esta tarde las voy a dividir en 4 categorías. Primero, respecto del rol y la función de la Comisión para el Mercado Financiero. Segundo, un breve análisis del sistema de rentas vitalicias. Tercero, sobre el proyecto de ley de adelanto anticipado de rentas vitalicias. Y por último, un comentario final sobre el actuar de la CMF en esta coyuntura. Tengo 10 minutos y voy a tratar de ser riguroso con el tiempo de las señoras y señores diputados. Primero, respecto de la CMF. La actual Comisión para el Mercado Financiero, al igual que la anterior Superintendencia de Valores y Seguros, es un servicio público técnico, independiente y descentralizado de primer nivel profesional. Puedo dar fe ante esta comisión que los equipos profesionales de la CMF cuentan con la capacidad técnica y con las herramientas para cumplir adecuadamente su mandato legal de fiscalizar el correcto funcionamiento, el desarrollo y la estabilidad del mercado financiero chileno. Y una característica de la CMF que me parece importante resaltar es que tanto sus equipos directivos como todos los profesionales y los equipos administrativos tienen una marcada motivación por hacer cumplir ese mandato fiscalizador, siendo reconocidos nacional e internacionalmente como una institución muy responsable, técnicamente competente y exigente con sus fiscalizados. Y aquí, Presidenta, me voy a permitir hacer un comentario que es vox populi en el mercado asegurador. Es frecuente escuchar voces en los agentes del mercado asegurador acerca de lo exigente, inflexible y estricta de la fiscalización de la CMF. Yo creo que esa es una buena señal, que no estén cómodos con la fiscalización que hacen. De hecho, la evidencia muestra un activo rol en la dictación de nuevas normativas, en la gestión de procesos fiscalizadores y en la implementación de sanciones a entidades supervisadas cuando incumplen la ley y la normativa. De hecho, la verdad es que están bastante por sobre el celo fiscalizador de otras agencias fiscalizadoras en Latinoamérica. Esa es una característica que también se plasma en generar una cultura corporativa interna donde las autoridades, los equipos directivos, los profesionales fiscalizadores y el personal administrativo están plenamente conscientes de la relevancia de su función pública para tener siempre presentes a las personas de a pie y protegerlas de los posibles riesgos que pueden verse afectadas. Porque todos al interior de la CMF entienden que no regular
y no fiscalizar como corresponde, puede perjudicar a las chilenas y chilenos. A esos que quieren invertir sus pocos ahorros en el mercado financiero, a los que quieren solicitar un crédito en un banco, o a los que quieren cubrir los riesgos de sus pequeños emprendimientos con compañías de seguro. Digo lo anterior porque me parece que la CMF, en la materia que es objeto de esta comisión de investigadores, no ha abandonado ese celo fiscalizador y ha demostrado nuevamente su excelencia profesional, su apego a su preocupación por los asegurados y el cumplimiento estricto de su mandato legal. En segundo lugar, quiero hacer un breve comentario y análisis respecto al sistema de rentas vitalicias. Lo hago breve porque entiendo que esta comisión lo conoce de sobra y no quiero abundar, pero solo para efectos de contexto. La renta vitalicia permite a las personas que se van a pensionar elegir una alternativa que las cubra del riesgo de sobrevida. Es una opción de características financieras, jurídicas y técnicas muy diferente de la modalidad de retiro programado, tal como han comentado don Enrique y don Ricardo previamente a mí. Así, en la modalidad de renta vitalicia, las personas eligen transferir la propiedad de sus fondos a cambio de la certeza de que recibirán un pago mensual mientras estén vivos. A diferencia del retiro programado, donde la propiedad de los fondos se mantiene en una cuenta personal y son efectivamente del pensionado, propiedad del pensionado, en las rentas vitalicias las personas deciden libre y soberanamente transferir esos fondos, esos ahorros previsionales juntados durante toda su vida, a una compañía de seguro de vida. ¿Por qué lo hacen? Porque esa compañía de seguro de vida a su vez les garantiza de por vida una pensión mensual y asume los riesgos de sobrevida que ella pueda tener. Al hacer la oferta de la renta vitalicia a esos futuros pensionados, cada compañía de seguro de vida considera múltiples factores, incluyendo la creciente esperanza de vida de los chilenos, una muy buena noticia por lo demás, las expectativas de retorno de sus inversiones para asegurar los pagos de esas pensiones y la certeza jurídica de que la prima recibida estará íntegramente disponible para cubrir el desembolso de esas mensualidades a cada pensionado. Por eso, señora presidenta, es que la rebaja de la prima por los adelantos implicaría para las compañías de seguro de vida una rebaja no calculada en el monto de sus ingresos y por lo tanto un factor posterior imposible de prever a la oferta que hicieron en su momento a esos futuros pensionados. Este sistema de renta vitalicia en Chile tiene más de 40 años de funcionamiento. Hay cerca ya de 700.000 pensionados bajo esta modalidad, es una cifra impactante. Y es un antecedente importante la cantidad de pensionados, porque hay evidencia empírica de que se ha transformado en una alternativa atractiva. Es cierto que, como decía Ricardo Mazábal, que ha ido variando en los años, algunas veces aumentando la opción de retiro programado, otras veces aumentando la opción de renta vitalicia. Pero el hecho evidente, empírico, es que es una alternativa todavía atractiva para muchas personas y que ha funcionado bastante bien desde el punto de vista de la certeza de sus pagos. Evidentemente hay muchas materias todavía que son sujetas de mejora del sistema, hay varios proyectos de ley que están todavía en discusión respecto de capital basado en riesgo y otras materias que son, por supuesto, siempre atendibles. Pero lo que sí es importante confirmar es que las compañías de seguro de vida han sido supervisadas y fiscalizadas por la CMF, asegurándose que cumplan con el capital y con las reservas técnicas requeridas, de manera de demostrar solvencia y asegurando el pago futuro de esos mismos pensionados. Es teniendo estas consideraciones y riesgos a la vista que esto es muy importante, que toda nuestra legislación de seguros y toda la normativa de seguros de la CMF está orientada no solo a proteger a los asegurados, futuros pensionados, sino también a robustecer la solvencia financiera de las compañías de seguro, para que cumplan, sin excepción, sin atenuante, con su obligación de pago. De hecho, si una compañía de seguros de vida argumentara que las condiciones demográficas del país han cambiado y que la esperanza de sobrevida en Chile ha sido mucho mayor de la que habían estimado, no tienen excusa válida para modificar los contratos celebrados con esos pensionados y deben cubrir con su patrimonio la pérdida por esa estimación. 3. Respecto del proyecto de ley. Las compañías de seguro de vida están adecuadamente normadas y supervisadas para cumplir con sus obligaciones financieras, como decía hace un rato. Sin embargo, esa regulación evidentemente no se puso en el inédito escenario que se plantea en el proyecto de ley. Ahora bien, el monto a anticipar que plantea la ley se calcula como un porcentaje de la prima originalmente traspasada. Por lo tanto,
es probable que existan situaciones donde el monto adelantado supere la reserva técnica. Es una circunstancia que obligaría a que esa diferencia sea financiada con patrimonio propio de cada compañía de seguro. Asimismo, y considerando que el límite de descuento de la pensión es de 5%, si las personas adelantan el máximo señalado en el proyecto de 10%, existirán casos entonces en que parte de ese monto adelantado deberá ser financiado con recursos propios de cada compañía. No entro en el debate, no soy un experto respecto a las utilidades que tiene cada compañía, solo hago evidencia de que hay un diferencial que sí se produciría y que hay que tener en consideración. De acuerdo a los análisis técnicos que he hecho público en la CMF, se concluye que de prosperar la iniciativa legal, existiría un riesgo cierto de falta de solvencia de algunas compañías de seguros para cumplir con sus obligaciones. Digo esto porque como hago plena fe de la alta competencia técnica que tiene la CMF para estos análisis, me parece totalmente válido, totalmente justificado atender a levantar este riesgo. De hecho, tal como señala la CMF, se genera el mayor escenario de riesgo que el sistema financiero haya enfrentado en los últimos 35 años. Quiero ser presidente, señora Presidente, que este es un tipo de lenguaje que la Comisión para el Mercado Financiero no ocupa frecuentemente. No es usual que levante y que haga referencia a riesgos financieros altos en el mercado. De manera que a mí al menos me llama la atención y me pone en alerta acerca de las implicancias que podría tener y las consecuencias que podría tener este proyecto de ley. De manera, de hecho, mucho más concreta, la CMF ha proyectado que de implementarse el nuevo proyecto de ley, un mínimo de 3 y un máximo de 9 compañías de seguro de vida, un total de 15, quedarían bajo el mínimo de capital regulatorio. Entonces, para decirlo sin eufemismo, que en opinión de la CMF, habrían varias compañías de seguro de vida que podrían caer en insolvencia. Una situación que sería extremadamente grave, que no hemos vivido, y con resultados, la verdad es que todavía por ahora impredecibles. Porque es cierto que existe una garantía estatal que cubriría el 75% de los asegurados, lo que implicaría, por supuesto, un enorme costo fiscal, pero quedaría también un porcentaje importante no cubierto, dejando potencialmente desprotegido a esos pensionados. Y además está decir que se generaría también una incertidumbre comprensible para las compañías de seguros, siendo probable que ante la falta de certeza jurídica incluso evaluaran la permanencia de algunas de ellas en el mercado. Pero más allá de las implicancias de riesgo del país y el ambiente para las inversiones que esta medida puede generar, que no es el objeto de esta comisión, ni tengo el interés de defender en particular a las compañías de seguros, sí me parece importante tener presente que una insolvencia de las compañías de seguros pondría en riesgo el eventual pago a más de 2,5 millones de chilenos que tienen contratos de seguros de vida y otros tantos millones de chilenos y chilenas que tienen seguros complementarios de salud o de aquellos que tienen seguro de invalidez y sobrevivencia. Implicancias tangibles, riesgos tangibles para las personas de a pie. Termino, señora Presidenta, con un comentario final. El mandato de esta comisión investigadora es fiscalizar los actos de gobierno en relación con la ley 21.330 sobre anticipo de rentas vitalicias. Es para, en este caso en particular, y entiendo que es el motivo por el cual he sido invitado, es para analizar la actuación y responsabilidad que ha tenido la CMF en todo este devenir de esta situación. Hoy no tengo el honor de estar sentado con el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Sí tengo que ser transparente, que si hubiera estado sentado probablemente habría actuado tal y como ellos han obrado. En mi opinión, han actuado con profesionalismo y responsabilidad. Han evaluado de manera rigurosa las implicancias y escenarios en todos sus análisis técnicos. Han tenido a la vista el mandato supervisor y fiscalizador a que la ley los obliga. Han hecho cumplir la normativa que la obliga a todas las compañías de seguro. Han actuado en estricta protección de los intereses de largo plazo de los asegurados. Es, en mi opinión, lo que todos los chilenos esperamos de los fiscalizadores del mercado financiero. Muchas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio a las señoras y señores diputados por esta invitación y por la oportunidad de compartir mis opiniones en esta comisión. Muchas gracias, don Alberto. Si nos pudiera hacer llegar de la misma forma, ¿no es cierto?, que los demás expositores, su intervención. Porque las tres, ¿no es cierto?, van a ser incorporadas también al informe que vamos a entregar a la sala de la Cámara. Bueno, quedan solo 4 minutos. Si fuera posible, entonces, que los diputados presentes tanto en la sala como vía telemática
enviar las preguntas a los invitados a la sesión, a la comisión, a nuestro secretario, y de esa forma, ¿no es cierto?, poder llegar a cada uno de los invitados aquellas preguntas y que gentilmente, ¿no es cierto?, ustedes pudieran responder a la comisión para incorporarlo como antecedente en las conclusiones también. Muchas gracias por su exposición. Tenemos ahora la interpelación al ministro del Interior, así que tenemos que ir a hacer abandono de esta comisión para irnos inmediatamente a la sala, ¿eh? Muchísimas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.